Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando por Afición. El día de hoy les compartiré mi experiencia de fin de semana en Tramonto Cabañas, un complejo que cuenta con cabañas privadas y completamente equipadas. Aprovechando la ubicación del complejo entre las ciudades de Caacupé, Tovatí y Atyrá, di un breve paseo para mostrarles algunos de los atractivos cercanos y así también ustedes puedan visitarlos durante el trayecto de ida hasta las cabañas. Así que pónganse cómodos para vivir una nueva experiencia aquí en Viajando por Afición. A fin de pasar un fin de semana de relax y lejos del bullicio citadino, decidí atravesar unos 60 kilómetros desde Asunción para llegar a un complejo de cabañas que está ubicado en Cordillera, uno de los departamentos con mayor riqueza natural del Paraguay. Yendo por ruta 2 Mariscal Estigarribia, aproveché para visitar algunos atractivos que me quedaban de paso. Tras unos 50 kilómetros, la primera parada la realicé en el Cerro Caacupé, para cuyo ascenso no es necesario escalar, puesto que es parte de la ruta que conduce a la ciudad de Caacupé, capital espiritual del país. Desde este cerro se puede apreciar la belleza de los paisajes naturales de la región. La siguiente parada, a unos 7 kilómetros más adelante, tuvo lugar en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, un lugar de peregrinación y cuyos primeros cimientos, así como fundación, se remontan al siglo XVIII, aunque la catedral o basílica menor que puede apreciarse en la actualidad data del siglo XX. Este santuario católico está dedicado a la Virgen de Caacupé, patrona del Paraguay, que sería una variante de la advocación mariana de la Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Caacupé, aunque las celebraciones inician días antes con la peregrinación y novenario de quienes agradecen o piden por su intercesión, tal como lo hiciera siglos atrás un nativo guaraní que talló en madera a la Virgen María como un agradecimiento por haberlo salvado de la hostilidad de los integrantes de otra tribu, mientras caminaba por una zona boscosa de la región. Prosiguiendo con mi camino, esta vez por la ruta Caacupé-Tovatí, llegué hasta la ciudad de Tovatí, situada a 20 minutos del centro de Caacupé. Este destino, que cautiva con su exuberante naturaleza rodeada de cerros, es conocido como Ciudad de la Artesanía y la Cerámica, y por ser cuna del prócer de la independencia de Paraguay, Pedro Juan Caballero.
En Tobatí decidí visitar algunos de sus muchos atractivos. El primero fue el monumento Yaikatú del artista Juan Pablo Pistilli. Se trata de una obra de hierro forjado que simboliza a la familia y que está situada en la entrada de la ciudad. Un poco más adelante fui hasta el Mirador Virgen del Camino, que cuenta con un oratorio dentro de una gruta, así como acceso con escaleras metálicas que permite ascender sus más de 100 metros de altura para así poder apreciar el paisaje circundante y algunas imágenes del Vía Crucis. Luego continué sobre la misma ruta pasando por las famosas olerías o fábricas de ladrillo hasta llegar al Mirador de las Tres Caras, que también tiene un acceso con escaleras. A los pies hay 3 rostros de indígenas que simbolizan a los primeros pobladores de la zona. Aquí también fueron erigidas las letras corpóreas de Tobatí con esculturas en relieve. Cada letra representa un símbolo de la ciudad: el prócer Pedro Juan Caballero, el Mirador de las Tres Caras, la artesanía de la ciudad, la escultura de la familia, la Virgen de la Inmaculada Concepción y el hecho de ser la ciudad de la cerámica y la artesanía. Seguidamente retrocedí unos 8 kilómetros para luego ingresar por la ruta Caacupé-Atyrá hasta llegar a Tramonto, en donde pasé el resto del fin de semana. Detalles sobre costos e información de contacto podrán encontrar en las redes sociales del complejo, las cuales dejo en pantalla. El complejo está conformado por 3 cabañas privadas con capacidad para 5 personas en cada una y vistas privilegiadas del atardecer. Cada cabaña cuenta con 2 habitaciones climatizadas, cocina completamente equipada, piscina y parrilla para preparar asado. También tiene wifi, cantina, cancha de pádel y de vóley, guardia de seguridad e incluso guía turístico para quienes deseen escalar el cercano Cerro Caballú.
paseo similar al que realicé requiere de al menos un fin de semana o 2 días entre semana. El paseo puede realizarse en cualquier momento del año con pareja, amigos o familia. Eso sí, recomiendo que de ser posible lo hagan en vehículo propio. Lo ideal es planear el paseo con la debida antelación para así informarse y poder diseñar un pequeño plan que incluya los atractivos que se desean visitar. Si bien en mi paseo incluí varios puntos interesantes, existen otros más entre los cerros. Para esto se requiere de más tiempo, así como un buen estado físico. El escalar cerros no lo recomiendo a adultos mayores, niños muy pequeños o personas con problemas de movilidad. Es importante corroborar el pronóstico del tiempo, puesto que se disfruta mucho más durante los días despejados y soleados. Durante los paseos no olviden contar con ropa y zapatos cómodos, protección solar, repelente de insectos y agua fresca. Tampoco olviden llevar analgésicos, alimentos y bebidas de su preferencia para la estadía y dinero en efectivo para abonar por el peaje en Ypacaraí, monto que en julio de este año estaba fijado en 5.000 guaraníes para automóviles. Este monto se abona tanto a la ida como a la vuelta. Por último, disfruten del paseo, pero siempre respetando al medio ambiente. Tengan cuidado al conducir, respeten las leyes de tránsito, usen cinturón de seguridad, no abusen con el alcohol y mucho menos beban si van a estar al mando del volante. Con este hermoso atardecer de fondo, quiero agradecerles por haber visto todo el video y por suscribirse. Los espero en un próximo episodio de Viajando por Afición, el cual les adelanto que nos hará cruzar fronteras para disfrutar de otro interesante destino de América del Sur. Así que no se lo pierdan. ¡Nos vemos!